Amén. Amén. Hermanos en Cristo, buenos días de todos los lugares a donde está llegando este video y a donde se estén uniendo cada uno de los hermanos en Cristo. Les damos la más cordial bienvenida. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de esta iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro Cholula, Puebla, México. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, quiero darle un abrazo afectuoso desde aquí, de San Pedro Cholula, Puebla, al pastor Juan Armando Obando y a su esposa Elubia Obando de la iglesia en Cristo Verbo en Acción de Minnesota, Estados Unidos. Desde aquí, pastor, le mandamos un abrazo afectuoso en Cristo Jesús, deseándole, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, deseándole, pastor, que usted y su iglesia, la pastora y su iglesia, tengan la palabra de Dios siempre en su corazón, siempre y siempre teniendo éxito, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Que Dios los bendiga en cada uno de los pasos que den, en cada uno de los pasos que sigan en Cristo Jesús resucitado. Que Dios los bendiga, pastor, y a toda la iglesia de Chietla, de Verbo en Acción, y a la iglesia de Tabasco, de Verbo en Acción. Así también le damos la bendición a mis hijos de Cancún, Quintana Roo, México, a Juan René Cerezo Aguilar y su esposa Meridiana y su niña Renata Jimena Renata y la niña que viene. Que Dios los bendiga, hijos en Cristo Jesús, que Dios los bendiga. A mis hijos de Los Ángeles, California, a Adolfo Cerezo Aguilar y a Misael Cerezo Aguilar, que Dios los bendiga, hijos desde Los Ángeles, California, que Dios los bendiga. Amén. También aquí los saludamos a los que están en Izúcar de Matamoros, que Dios los bendiga. Hermanos en Cristo, nosotros nos da mucho gusto volvernos a saludar a los hermanos en Cristo de Morelia, Michoacán, que Dios los bendiga. Aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. El Señor es grande y omnipotente. Miren, hermanos, ayer, 31 de diciembre, falleció un líder católico. Fue ayer, ¿verdad? Sí. Ayer, el Papa Benedicto XVI. Falleció el Papa Benedicto XVI el día de ayer. Hermanos, a nadie, absolutamente a nadie, se le desea ningún mal. A nadie, por muy bueno o por muy malo que haya sido. A nadie. Pero la palabra de Dios dice que si estás con Cristo, si tú estás con Cristo, si dejas la idolatría, porque ¿de qué sirve, dice la palabra de Dios, que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? Así dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué sirve que hayas tenido 8 doctorados? Que hayas sido un maestro en teología, si fuiste un idólatra? No conociste del Señor. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, que todos los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, debemos de tener bien cimentada nuestra fe. No dejarnos llevar por lo que diga aquel predicador, este predicador
o aquel otro predicador, o aquel pastor, o aquel que se dice llamar apóstol. Debemos de tener nuestros conocimientos, nuestros conceptos, nuestra fe bien cimentada, como dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No te debes de decaer, no te dejes llevar por lo que diga aquel o aquel predicador. Miren, un predicador dijo esto, mencionó, dice que el Papa Francisco ya firmó su renuncia. Y eso es lo que salió en la noticia. Sí. Ya firmó su renuncia. Pero este predicador menciona, ya firmó su renuncia, y ahora ¿quién va a tomar su lugar? ¿Y ahora quién va a tomar su lugar? Dice, y el que venga va a ser el anticristo. Le digo a mi esposa, ¡qué barbaridad! ¿Esto qué te pasa? Que el pastor que está diciendo esto no lee la Biblia. El libro más difícil de comprender, el libro más difícil de estudiar y el libro más difícil de explicar es el libro de Apocalipsis. Pero si no lo sé, le pedimos al Espíritu Santo que nos instruya. Pero si te están siguiendo muchas personas a través del Face, debes de prepararte, debes de capacitarte. Porque si el Papa Francisco se enferma y se muere, entonces, ¿quién va a tomar su lugar? ¿Es correcto eso, hermanos? No. ¿Por qué no es correcto? Porque nada más debe de haber los 7 que pasaron y este que es el 8º. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No puede haber más papas. Si la Biblia nos dice que son 7 reyes, bueno, pues entonces son 7 reyes y ya. No arriba, puede haber más. Arriba. Con papas. 4. No puede haber más. La Biblia que nos dice que son 7 reyes, no va a haber 8 porque el 8 ya está. No va a haber 9, no va a haber 10, no va a haber 11, no va a haber 12, por favor. Entonces solamente son 7 reyes. Y dice la Biblia, ¿ya los contaron, hermanos? Son 7. ¿Y el 8º quién es? Francisco. El que está ahorita vigente. Pero ese 8º que es Francisco, dice, yo ya firmé mi renuncia porque ya no me encuentro en buenas condiciones de salud y en cualquier momento yo renuncio. Pero la palabra de Dios dice que son 7. No va a haber 8, ni 9, ni 10. El 8º ya está. Ya está el 8º. Eso dice la palabra de Dios y por lo tanto es verdad. No puede haber más papas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién gobierna al mundo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Primera de Juan 5:19 y Juan 8:44. ¿Quién gobierna al mundo es Satanás? ¿Y cómo lo gobierna? A través de la mentira. Entonces ya desde ahorita está haciendo uso de la mentira. ¿Que se siente mal? Pues sí, pobre señor, tiene 86 años. Pero tiene que cumplir su profecía. Pero se hinca ante los grandes gobernantes. Se hinca ante grandes líderes mundiales. ¿Es correcto? No. ¿Por qué?
Porque dice la palabra en Filipenses 2:10 que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ante qué? Ante Ante el Dios. nombre de Jesús. Ante nadie más. No tienes por qué arrodillarte ante nadie, solamente ante Jesús. Y les besó los pies. Nada más ante Jesús. No tienes por qué hacerlo ante nadie. Entonces, la Biblia nos está diciendo, dice, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papas. Y vean ustedes cómo ya se está cumpliendo la profecía. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. No traje. 8. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10. Apocalipsis, 17, 10. capítulo 17, versículo 11. Hermanos, se está cumpliendo la profecía al pie de la letra. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis 17, 10. Dice, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, hermanos, y ahora ya no son 5, ya son 6. Ya se murió otro. ¿Es cierto o falso? Ya se está viendo, ya se está cumpliendo la profecía, hermanos. Ya no va a haber más. Pero ¿qué nos dice que aquí en el 11? En el 11. Dice aquí en el 11. 5 de ellos han caído. Veo aquí. 5 de ellos. No, en el 10. En el 10, perdón. 10. Tengo 2 veces aquí. Aquí estamos. Así. Aquí estamos en el 10. Sí. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. No altera para nada a la profecía. Se murió Benedicto, no altera la profecía. Son 5 reyes. Son 7 reyes. 5 ya se murieron. Quedaron 2. Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora bien, ya quedaron 2. Y dice la palabra de Dios, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. El que llegó es Benedicto XVI. Ese ya cumplió su profecía, pero ya se murió. ¿Ya? Ahorita solamente queda uno, es Francisco. Y el otro, que es el que va a venir, es el que va a resucitar. Entonces, hermanos, no hay más reyes, no hay más papas, ya no va a haber más. No es que lo dijo el predicador X, pues ese predicador X está mal. No hay más reyes. No hay más papas. Ya no hay. Pero es que lo dijo este gran predicador conocidísimo. Sí, pero ya no hay, ya no va a haber. Así dice la Biblia. Si usted cree en que viene otro papa, entonces lo que dijo el apóstol Juan de Apocalipsis, todo es falso. ¿Ya me entendieron? Todo sería falso. Pero la Biblia nos dice que son 7 reyes y punto. Y el octavo es el que está ahorita. No va a haber más. ¿Amén? Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a entrar al tema que se llama ¿crees que Jesús nació el 25 de diciembre? Miren, hay muchas iglesias evangélicas cristianas que pusieron su árbol de Navidad, que de alguna forma o de la otra
pero sí están conmemorando el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Por eso dice el tema que Dios me permitió preparar. ¿Crees que Jesús nació el 25 de diciembre? Y solamente, y hay iglesias, la católica, y de ahí parten muchas iglesias evangélicas, de que el 25 de diciembre están arrullando a su muñequito de cerámica. No, lo arrullan el 24, que le llaman Nochebuena. Y mañana es Navidad, que es el 25. Y toda esa semana, del 25 al 31, están arrullando a su muñequito. Su muñequito. Porque el Señor no es muñeco. ¿Qué cosa es el Señor? Dios Todopoderoso. Un espíritu. El Señor es espíritu. Dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El Señor no es muñequito de cerámica. El Señor es espíritu. Los que adoran en espíritu y en verdad al Señor, es necesario que lo adoren. ¿Por qué? Porque el Señor acomoda lo espiritual con lo espiritual. Así que si vamos a adorar al Señor, lo debemos de adorar en espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu, no es imagen. El Señor es espíritu, no es figura. El Señor es espíritu, no es escultura. El Señor es espíritu. Aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lo vamos a ver en la Biblia de Reina Valera de 1960. Dice aquí, vamos leyendo en voz alta, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces hubo un sacerdote llamado Zacarías. Pero, ¿se acuerdan ustedes quién fue Zacarías? El padre de José. El padre de Juan el Bautista. Entonces, Zacarías fue el padre ¿de quién? De Juan el Bautista. Y nos dice la palabra de Dios que hubo un sacerdote llamado Zacarías. Entonces Zacarías era un sacerdote. Amén. Amén. Pero era de la clase de Abías. Aquí vamos a pedir al Señor que nos instruya qué cosa nos quiere decir la palabra. Dice, era de la clase de Abías. Pues eso vamos a buscarle lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra. Era de la clase de Abías. Y dice que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Elizabeth, le dice la Biblia que era de las hijas de Aarón porque era de familia de sacerdotales. Era de familia de sacerdotes. Por eso le llama que era de las hijas de Aarón. De los levitas. De los levitas. Amén. Así es. Entonces vamos a ir descifrando parte por parte para que avancemos. Al investigar esta cita bíblica,
encontramos nosotros en la Biblia de las Américas su comentario. En Primera de Crónicas 24:10 nos dice que el padre de Juan el Bautista, ¿quién fue el padre de Juan el Bautista? Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. Bueno. Entonces, Abías era el jefe de un grupo de sacerdotes al cual pertenecía Zacarías. ¿Amén? Amén. ¿Ahí vamos bien entonces? Ahí vamos bien, perfecto. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 1:5, Reina Valera nos da también su comentario, dice que el servicio en el templo estaba dividido en turnos de sacerdotes. Cada turno o clase era llamado por el nombre de su jefe. Nos va aclarando las cosas. El jefe del grupo donde estaba Zacarías, el jefe del grupo de sacerdotes donde estaba Zacarías, se llamaba Abías. ¿Cómo se llama el jefe del grupo de tu grupo? ¿Cómo se llama el jefe? Vas en cuarto B, ¿no? ¿Cómo se llama el jefe del grupo? José David Cerezo León. Él es el jefe del grupo. Así también tenemos nosotros el jefe del grupo de Zacarías. ¿Se llamaba cómo? Abías. Pero este grupo de sacerdotes tenía una función que hacer. Estaba dividido en turnos y el jefe se llamaba Abías, el jefe del turno de Zacarías. Y vamos a leer Primera de Crónicas 24 del 1 en adelante, porque resulta que los sacerdotes eran muchos los que querían servir en el templo. Pero ¿por qué querían servir en el templo de Dios? Vamos a ver, vamos a leer rápidamente el libro de Primera de Crónicas 24:1. Aquí nos dice, vamos a ver, lo vamos a ver en la Biblia de las Américas. Aquí está. Primera de Crónicas 24:1 dice: estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. ¿Quién fue Aarón? El sacerdote. Primer sacerdote del templo de Dios. ¿Quién fueron? Primer sacerdote del templo de Dios. Y dice: los hijos de Aarón fueron. ¿Quiénes fueron sus hijos? Nadab 1, Abiú 2, Eleazar 3, Itamar 4. ¿Quiénes fueron los hijos? 4. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab 1, Abiú 2, Eleazar 3 e Itamar 4. O sea que fueron los hijos de ¿quién? De Aarón. Pero en el 2 nos dice que Nadab y Abiú murieron. ¿Se acuerdan ustedes por qué murió Nadab y Abiú? ¿Por qué? Porque colocaron fuego sin santificar en el altar de Dios. Llevaron fuego ajeno, fuego extraño al altar de Dios. ¿Y saben por qué lo destruyó? Por borrachos. Cuidado, Cuidado, porque la Biblia dice que todos los borrachos no entrarán al reino de Dios. Y ellos entraron al tabernáculo, al lugar santísimo, con fuego extraño, fuego ajeno. Y el Señor los destruyó. Así que debemos tener mucho cuidado en no presentarnos ante el Señor estando con aliento alcohólico, estando borrachos. Tú te presentaste así, bueno, pero no sabías. Pero ahora ya lo sabes. Que no te debes de presentar así ante el Señor.
porque ahorita el Señor está aquí con nosotros. Y el Señor es espíritu, no lo vemos. Pero está aquí, así dice su palabra. En el libro de Salmos nos dice que en cada alabanza el Señor habita en cada una de ellas. Gloria al Señor. El Señor está con nosotros. Aleluya. Aplauso al Señor Todopoderoso. Amén. Pero ellos ya sabían, por eso los destruyó. Que no tenían que presentarse en estado de ebriedad. Que no tenían que llevar fuego ajeno, fuego extraño al altar del Señor. Entonces solamente quedaron ¿cuántos? 2 hijos de Aarón. ¿Quiénes fueron? Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar. Y ellos sirvieron como sacerdotes. Dice en el 3, y David con Sadok, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio, puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar. Hombres principales quiere decir que fueron jefes de grupos. ¿Ya lo han entendido? Eran jefes o eran jefes de grupo. Tenían a su cargo grupo de sacerdotes. Dice, y los dividieron así. De los descendientes de Eleazar fueron ¿cuántos? 16 jefes. 16 jefes, o sea, jefes de grupo. Y de Itamar, según sus casas, fueron divididos. A ver, ¿dónde vamos aquí? Ya. De Eleazar fueron 16 de casas paternas y 8 de los descendientes de Itamar. 16 más 8, ¿cuántos eran? 24. Eran 24 jefes de sacerdotes. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Vamos bien, perfecto. Entonces, nos dice la Biblia, en Primera de Crónicas 24:4, nos dice la Biblia de las Américas, nos dice que los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos. Así que eran 24 grupos de sacerdotes. Cada uno de los que mencionamos aquí, de Eleazar y de Itamar, eran jefes. Ellos tenían a su cargo un grupo de sacerdotes. ¿Cuántos grupos eran? 24 grupos. Eran 24 grupos de sacerdotes. Y vamos a ver Lucas 1:9. Vamos a ver Lucas 1:9. Lucas 1:9. Hasta ahí, ¿vamos bien, hermanos? Sí. Eran 24 grupos de sacerdotes. 24 grupos de sacerdotes. Ellos tenían que entrar al templo de Dios. Pero, ¿qué iban a hacer? Vamos a ver. ¿Qué iban a hacer? Dice Lucas 1:9. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Ah, muy bien. Eran 24 grupos de sacerdotes. Y tenían que entrar al templo del Señor para quemar incienso. Pero no podían entrar todos al mismo tiempo. Tenían que entrar de manera organizada. Y por lo tanto, para no dar preferencia a que tú eres descendiente de Aarón, tú eres de aquí, tú eres de allá. No, aquí todos van a pasar iguales. No va a haber preferencias. Y por lo tanto, dijeron, bueno, no va a haber preferencias, vamos a hacerlo por sorteo. Vamos a sortear para ver quién entra primero y quién entra después.
Y nos dice así, Lucas 1:9, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo y quemar, ¿qué? Incienso. Entonces el propósito de los sacerdotes, como en el caso de Zacarías, era entrar al templo y quemar incienso. Y nos dice el 10, y cuando estaban quemando incienso adentro del templo, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Esto es algo muy importante, ¿eh? Por acuérdense que la palabra de Dios dice que el incienso son las oraciones para el Señor. Entonces afuera estaba todo el pueblo orando, cuando el sacerdote estaba adentro del templo quemando incienso para el Señor. Hasta ahí vamos perfectamente bien. ¿Bien? Sí. Y de acuerdo al sorteo, porque ya quedamos que se hizo un sorteo, al grupo de Abías le tocó un orden, le tocó el 8º orden. Entonces el grupo de Abías iba a entrar en el orden número 8. ¿Ahí vamos bien? A Abías le tocó entrar en el orden número 8. Eso es algo que debemos tomar en cuenta para lo que viene ahorita. ¿A qué grupo pertenecía Zacarías? ¿Al de Abías? Al grupo de Abías. Y por lo tanto, ¿qué orden le tocó al grupo de Abías pasar o entrar al templo de Dios? El 8º. El 8º. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver dónde dice que sea el 8º. Primera de Crónicas 24:10. Dice la palabra de Dios: la 7ª a Cos y la 8ª a Abías. Cos era el jefe de grupo de otro grupo de sacerdotes. Abías era el jefe de grupo de otro grupo de sacerdotes. Entonces, al grupo de Abías le tocó el número 8 para entrar al templo. Y nos dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy importante. Vamos a ver. Dice así, el comentario de la Biblia de Reina Valera, de la Biblia de las Américas, nos dice, fíjense, cada orden, o sea, cada grupo de sacerdotes servía en el templo 2 veces al año por una semana cada uno. Y nos dice la Biblia de las Américas en Lucas 1:9, nos dice, era un privilegio ofrecer incienso porque había muchos sacerdotes haciendo fila y solo entraba una vez al templo y por una semana para quemar incienso. Y nos dice, vamos a ir detallando, Primera de Crónicas, nos dice, Primera de Crónicas 25:8, ahorita vamos a detallar bien, dice, aquí estamos, dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo que el maestro con el discípulo. Ah, perfecto. Aquí ya nos disipa muchas dudas. ¿Cuántos grupos de sacerdotes eran? 24. Pero solamente iba a entrar el maestro con el discípulo. Por lo tanto, cada grupo estaba integrado por 2 sacerdotes. Solamente era el maestro y el discípulo. Y el maestro era el que representaba al grupo. Por lo tanto, el grupo
de Zacarías estaba representado por Abías. Abías era el maestro y Zacarías era ¿qué? El discípulo. discípulo. Si eran 24 grupos, ¿cuántos sacerdotes eran entonces? 42. 48. 48. 24 por 2. 48. 48 sacerdotes organizados que tenían que entrar al templo del Señor. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Pues tenían que organizarse para entrar 12, 48 grupos en los 12 meses del año. Como son dos sacerdotes por grupo, tenían que entrar una vez por semana cada sacerdote. Pero ¿qué grupo, qué orden le tocó al grupo de Abías, donde estaba Zacarías? 8. El octavo. Vamos a ver, aquí vamos a entrar, a pedir al Señor que nos ilumine para poderlo entender. ¿Cómo van a entrar estos 12? 48, digo. Vamos a ver. Vamos a ver entonces vamos a ver el calendario. Aquí estamos. Aquí estamos el calendario. Ahí estamos. ¿Lo distinguimos bien? Perfecto. ¿Cuántos meses son del calendario hebreo? Contamos. Nisan, 1. Iyar, 2. Sivan, 3. Tamuz, 4. Abel, 5. Elul, 6. Tisri, 7. Kesvan, 8. Kislev, 9. Tibet, 10. Sebat, 11. Adar, 12. 12. Son 12 meses del calendario hebreo. De acuerdo. Aquí voy a utilizar el pizarrón para que lo podamos manejar. Si no, no lo podamos hacer. No lo podríamos hacer como debe de ser. Y Beadar. ¿Mande? Beadar. ¿Dónde dice eso? A un lado de Nisan. Ya lo dije, el 12 es Adar. Pero Beadar. El que está en medio de No, Nisan y no, eso no tiene que ver nada de los meses. No, para nada. Vamos a ver, entonces, mes del año. Del año. Vamos a ponerle el mes 1, 2, 3, 4, 5, etc. 6. Y vamos a ponerle aquí grupos. ¿Qué grupo le tocó al grupo de Zacarías? El octavo. Zacarías. ¿El orden cuál le tocó? Octavo. El 8. El 8. Por lo tanto, como son 24 grupos, son 48 sacerdotes, se tienen que organizar los 48 o 24 grupos en el calendario. Por lo tanto, quedó así. En el grupo, en el mes primero, ¿cuál es el mes primero? Nisan. Nisan. Ahí entró el grupo 1 y el grupo 2. En el mes de Nisan. El grupo 1 tiene 2 sacerdotes. El grupo 2 cada uno tiene 2 sacerdotes. Por lo tanto, el mes tiene 4 semanas. Una semana para cada sacerdote. ¿Amén? Amén. ¿Quedó bien? Sí. Vamos bien entonces, perfecto. En el mes número 2, ¿cuál es el mes 2? El Ya. mes de Y ya. ya. Y ya. Aquí entró el grupo 3 Y 4. y el grupo 4. En el mes 3 entró el grupo 5 y 6. 5 y grupo
6. ¿Cuál es el mes 3? El mes 3 ya me lo quitaron. A ver, el mes 3, 1 Nisan, 2 Iyar, el mes 3 es Sivan. El mes 4, ¿cuál entró? El 7 y el 8 ahí. El 7 y el 8. ¿En qué orden entró Abías? En este, en el octavo. En el octavo. Aquí entró Abías. Zacarías. Por lo tanto, Abías entró en la segunda quincena. ¿De cuál mes? De Tamuz. ¿Cuál es el cuarto mes? Tamuz. Ese es el cuarto mes. ¿Le has explicado? Sí. Es muy importante tomar en cuenta esto. En el primer mes entró el grupo 1 y el grupo 2 de sacerdotes. En el segundo mes entró el grupo 3 y el grupo 4 de sacerdotes. Tercer mes entró el grupo 5 y el grupo 6. Cuarto mes entró el grupo 7 y el grupo 8. Cuarto mes es el mes de Tamuz. No tengo otro marcador. Aquí es cuarto mes. Es el mes de Tamuz. Ya lo puse allá. Cuarto mes es el mes de Tamuz. Y aquí estamos partiendo porque de aquí nos va a dar todo el seguimiento más a seguir. Entonces, en este mes de Tamuz, Zacarías entra al templo. Seguro como entró en la segunda quincena del mes. Porque en la primera quincena le tocó al grupo 7. Porque son 2 sacerdotes por grupo. Por lo tanto, aquí entró en la segunda quincena y entró al templo. ¿A qué entró al templo? ¿Qué A más? ofrecer que, Incienso. mientras el sacerdote estaba ofreciendo incienso, ¿qué hacía el pueblo? Oramos. Ahora, Estaba orando toda la semana. Toda la semana estaba orando el Señor. Y ahora tenemos nosotros lo siguiente. Vamos a ver. Vamos ahora a la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 7. No dice la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera. Nos dice aquí pero no. que Zacarías, ¿cómo se llama su esposa? Elizabeth. Elizabeth. Zacarías con su esposa Elizabeth no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth. Porque Elizabeth era ¿qué? Estéril, y ambos eran ¿de qué? Edad avanzada. De edad avanzada. Al empezar la investigación, el Señor nos muestra que, ¿saben cuántos años tenía Zacarías? Que era de edad avanzada. 80. 92 años. Era de edad avanzada. Era de 92 años. ¿Y cuántos años tendría entonces Elizabeth? Dice, porque los dos eran de edad avanzada. Lo busqué, no lo encontré. Probablemente haya tenido 89 años de edad. 89, 87. Pero dice, ambos eran de edad avanzada. Y nos dice la palabra de Dios, dice el comentario, no, dice que no tenían hijos, pero Zacarías, como era de edad avanzada, tenía un promedio de 92 años. Y nos dice en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ¿cuándo estaba ejerciendo el sacerdocio adentro del templo? En el mes En el de mes Tamuz. Del Tamuz. de Tamuz.
Seguro que fue en la segunda quincena del mes de Tamuz. Amén. Ahí estaba ejerciendo el sacerdocio. Cuando estaba ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio que le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Cuando él estaba orando, se le apareció un ángel del Señor. ¿Qué ángel fue? El ángel Gabriel. Lo vamos a ver ahorita. Se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, o sea, tuvo miedo cuando tuvo esa aparición celestial. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y le llamarás Juan. Entonces, al reflexionar en esta cita bíblica, encontramos que Zacarías, a sus 92 años que tenía, siempre había estado orando al Señor por que le diera un hijo con Elizabeth. ¿Cuántos años ya llevaría pidiendo el hijo? Pues más de 40, 50 años. Pero cuando él tuvo la oportunidad de entrar al templo del Señor y quemar incienso, fíjense, volvió a pedir al Señor que le diera un hijo. A lo mejor ya llevaba como 50 años, 60 años, pidiendo y clamando al Señor: dame un hijo. Así que si nosotros le estamos pidiendo algo al Señor y en una semana no se nos da, hermanos, no es que no los escuche, el Señor escucha, pero Él sabe en qué momento hace las cosas, porque el pensamiento de Dios no es igual al del hombre. Hay mucha diferencia del cielo a la tierra, dice el Señor. Pero el Señor escuchó la plegaria de Zacarías y le dice el ángel Gabriel, dice: tu mujer Elizabeth te va a dar un hijo, porque el Señor ha escuchado tu oración. 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Dice: no beberá vino ni sidra. Así que no, el Señor dice: este es de mis elegidos. Ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso es que el apóstol Juan el Bautista decían que era el profeta Elías, porque llevaba el espíritu ¿de quién? El espíritu como si de Elías, el espíritu de Dios como si fuera Elías, el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero de todas esas características que le da el Señor, dice: va a concebir tu esposa un hijo, y le llamarás Juan, y él va a abrir camino cuando venga el Señor, y va a hacer que los hijos se vuelvan a los padres, y muchos se convertirán al Señor. Fíjate, con esas características que le da. Ahora bien lo que dice Zacarías. Dice Zacarías, versículo 18,
dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuántos años tenía Zacarías? 92. Y su esposa de verdad 89. Imagínense nada más que a esa edad el Señor les manda decir que van a tener un hijo y que se llamará Juan. Casi la misma edad de Sara, ¿no? De Sara fue de 89 y Abraham fue de 99 y eran estériles. Sara era estéril y Elizabeth también era estéril. Pero fíjense nomás, el poder de Dios, de 92 años y su esposa Elizabeth también de edad avanzada, y además era estéril. O sea que Zacarías nunca perdió la fe de decir, dame un hijo, Señor. Pero si ya sabía que Elizabeth era estéril, pero no perdió la fe. Aleluya, aplauso al Señor. Mira nomás, no perdió la fe. Y le dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero como Zacarías dice, ¿cómo podré saber esto si yo soy viejo? Y mi esposa también. Le faltó fe en el momento preciso. Le faltó fe. Y la fe, dice el Señor, si tú no tienes fe, no lo vas a poder agradar. Tienes que trabajar todos los días la fe en Cristo. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios. En el 20 le dice el ángel Gabriel a Zacarías, ahora vas a quedar mudo, porque no quisiste creer. Vas a quedar mudo hasta el día, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces, se quedó mudo. ¿Quién se quedó mudo? Zacarías, ¿Por qué se quedó mudo? por no creer, porque le faltó Porque fe. le faltó fe. Como José con María, ¿no? Igual, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Se quedó mudo por no creer en la palabra de Dios. Dice, y vas a recuperar tu voz hasta que todo esto, ¿qué? Se cumpla, dice el Señor. Y nos vamos a Lucas 1:23. Nos dice, vamos a ver aquí, Lucas 1:23, a ver si lo tenemos en la vía de las Américas que ya esté señalado. Aquí estamos. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. ¿Cuántos días estuvo adentro del templo? Una semana. A cada sacerdote le correspondía entrar, ¿cuánto tiempo? Una semana. Y era un privilegio ofrecer incienso en el templo de Dios, o sea, adentro como sacerdote, y solamente lo podían hacer una vez en su vida. No iban a tener otra oportunidad, porque había muchos sacerdotes que también querían entrar. Como había muchos sacerdotes, solamente podía entrar una vez en su vida por una semana. ¿Y en qué mes entró Zacarías? En el mes Tamuz. ¿En qué orden del mes es?
el cuarto mes. El cuarto mes. Tomamos muy en cuenta esto. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, ¿qué cosa? Quedó embarazada y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, para quitar de ella que la miraron mal por ser estéril. Y a sus 89 años probablemente quedar embarazada. Imagínense nomás. Por eso se recluyó por 5 meses. Y ahora viene lo importante. Vamos a ver Lucas 1:26. Aquí estamos. ¿Cómo dice? Al sexto mes ¿de quién? ¿Del embarazo de quién? De Elizabeth. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, ¿en qué mes se embarazó? En el mes de Tamuz. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando nos habla la Biblia de una virgen desposada, quiere decir que se acababa de casar. María se acababa de casar, ¿con quién? Con José. Pero aún todavía era virgen. No había tenido relación sexual con José. Amén. Dice, fue enviado el ángel Gabriel a los 6 meses después. Fue enviado a una virgen recién desposada, o sea, recién casada. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿cuándo? Y ahora, en ese momento, fíjate, le está diciendo y ahora, o sea, en ese momento, concebirás, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Él dice, y ahora vas a concebir. ¿Ya se fijaron? ¿Cuándo fue la concepción? 6 meses después. Se le hizo matamos 6 meses, ¿no? ¿Vale? Se le hizo matamos 6 meses. Después de Tamuz, 6 meses. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver detenidamente. Dice Lucas 1:26, al 6º mes del embarazo de Elizabeth, se presentó el ángel Gabriel a la Virgen María. Estaba recién casada, pero era virgen, todavía no había tenido relación sexual. Vamos a ver, voy a irme al calendario. Aquí estamos ahora. ¿En qué mes concibió Elizabeth? ¿En qué mes concibió Elizabeth? En el mes cuarto. En el mes cuarto, correcto, que es el mes de Tamuz. Y por lo tanto, vamos a ver, no tengo aquí la flechita, pero yo creo que sí me pueden entender. De Tamuz a 6 meses después, el ángel Gabriel se le presenta a María, virgen aún todavía. Vamos a ver en qué mes se le presentó. Es después de Tamuz, Abad 1, Elul 2, Tisri 3, Kesban, 4, por favor, Kislev 5, todos, Tebet 6. 6. Entonces,
presentó a María? En el mes de Bet. En el mes de Tebet. ¿Qué mes le corresponde al año gregoriano? Diciembre, Diciembre, enero. Diciembre. ¿Y qué le dijo? Ahora vas a concebir. ¿Estás explicado? Y vas a quedar embarazada. Vamos a ver qué le contesta María. Vemos aquí. Lucas 1:31. Ahora. ¿Cuándo? Ahora vas a concebir. Y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y aquí le dice algo muy importante en el 36. Le dice, he aquí tu pariente Elizabeth. Eran parientes, eran primas. Tu pariente Elizabeth, ¿qué cosa? Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el ¿qué? El sexto mes. Para ella, la que llamaban ¿qué? Estéril. Estéril. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el Señor. Aplauso fuerte, fuerte, aplauso. Para el Señor no hay nada imposible. ¿Ya ven? ¿Cuántos años tenía Zacarías? 92. Y su mujer dice de edad avanzada. Y además era estéril. 6 meses después concibe María. Entonces, ¿en qué mes concibió María? A ver, lo ponemos otra vez. Tebet. A ver. ¿En el qué mes? Tebet. De acuerdo al año gregoriano, al calendario gregoriano, ¿qué mes es? Diciembre, enero. Por lo tanto, María concibió en diciembre o en enero, en el mes de Tebet. ¿Cuántos meses son de embarazo o de gestación? Vamos a ver. Adar, 1, Nisan, 2, Iyar, 3, Sivan, 4, Tamuz, 5, Abe, 6, Elul, 7, Tigri. 8. A ver, permítanme, me equivoqué. Estamos en Tebet. Tebet. Se va 1, Adar 2, Nisan 3, Siyar 4, Sivan 5, Tamuz 6, Abad 7, Elul 8, Tigri. Yo me equivoqué. A ver, repetimos. Se van 1, Adar 2, Nisan 3, Iyar 4, Sivan 5, Tamuz 6, Abed 7, Elul 8 y Tigri, ¿qué es? 9. Son 9 meses. Amén. Amén. ¿Qué mes le corresponde del año gregoriano? Septiembre y octubre. Septiembre, octubre. Por lo tanto, Jesús nació a fines de septiembre o principios de octubre. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué la humanidad está celebrando el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? De acuerdo a la Biblia, Jesús nació a fines de septiembre o principios de octubre. ¿No coincide también con la fecha que mencionó la otra vez, que era también la venida ¿La venida de quién? de Jesucristo? De Oseas 6:3. Y más o menos. Está coincidiendo de su venida. Vendrá a fines, así como las primeras lluvias de primavera. Pero aquí está diciendo en Oseas 6:3, así como las lluvias de primavera. A fines, principio o fin de las lluvias de primavera.
Entonces creo que no está coincidiendo ahí. Quería mencionar una fecha del arrebatamiento más o menos. Pero dice que no te encuentre en invierno. En invierno. Vamos a ver, ahorita lo vemos. Mire, en el libro de Oseas, lo que usted está mencionando, libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, nos dice: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y lo vemos nosotros aquí en la Biblia de las Américas. Vamos a ver la Biblia de las Américas. Nos dice: conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta. ¿Salida de dónde? Celestial. Es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Entonces estamos hablando la lluvia temprana o tardía, dice otra versión, de primavera. Y platicábamos que en este 23 puede venir en primavera. Pero para una cosa, vean ustedes cuándo empieza la primavera para el calendario hebreo. ¿Cuándo empieza? En enero. Mayo, abril y mayo. ¿No es cierto? Sí. Marzo, abril y mayo. Bueno. Aquí le está marcando abril y mayo. ¿O marzo también? Parte de marzo. Entonces, marzo, abril y mayo. Nos está marcando la primavera. Y el mes de abril completo y parte de marzo y parte de mayo. Entonces, como la lluvia temprana o tardía de primavera. Entonces estamos hablando que en ese periodo puede venir el Señor. Es lo que platicamos en aquella ocasión. Y aquí estamos diciendo que el Señor no nació el 25 de diciembre. El Señor nació a fines de septiembre o principios de octubre. Y también vimos quiénes nacieron entonces. ¿Quiénes nacieron el 25 de diciembre? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, hay muchos. Hay muchos que nacieron el 25 de diciembre, a ver si me ayudas a buscarlo. ¿Quiénes nacieron el 25 de diciembre? Buda, Alá, Cristo. En la 52. 52. 52, no. 53, perdón, 53. Es A ver, en la 49. 53. 53, por favor, hazme caso, 53. A ver, 53. Hazme Aquí caso. está. El 25 de diciembre nacieron La copa, Hermes, la copa. Buda, Krishna, Isis, Horus, Hércules, Tamuz, Zaratustra, La copa. Mitra, Semiramis, Astarot. No, este es otro de esos. No, Aquí estamos. la No, tenía más, 53. es la pura 53. Los que nacieron el 25 de diciembre son Hermes, Buda, La Krishna, copa. Isis. A ver, La permíteme. copa. Es Hermes, Buda, Krishna, Isis, Horus, Hércules, Tamuz, Zaratustra y Mitra y otros más. Pero nunca Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Ya se fijaron? Con esta cita, con esta explicación bíblica, hermanos, nos llevamos el concepto que Jesús nació a fines de septiembre o principios de octubre, pero nunca el 25 de diciembre. Amén. 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 Nos ponemos de pie, por favor. Padre celestial y Dios nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos predicar tu evangelio, porque dice tu palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nos has dado a conocer que tú no naciste el 25 de diciembre, como lo dice la humanidad, y lo celebra la humanidad. Tu palabra dice que tú naciste a fines de septiembre o principios de octubre. Cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, dice, y tu parienta Elizabeth tiene 6 meses
de embarazo. Si Elizabeth se embarazó en el 4º mes de Tamuz, ya ahí contamos los 6 meses, entonces la Virgen María se embarazó a fines de diciembre o principios de enero. Y ahí contamos 9 meses y Jesús nació entonces a fines de septiembre o principios de octubre, de acuerdo a la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a conocer cuándo naciste y que tú nunca naciste el 25 de diciembre y nos has dado a conocer que dioses nacieron el 25 de diciembre, pero tú nunca naciste esa fecha. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Señor, y todas las personas que quieran recibir a Cristo pueden decir su nombre, y los que ya lo hicieron también lo pueden volver a hacer. Señor, Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible, Padre eterno, hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado. Por eso, Señor, hoy yo rechazo todas las obras de Satanás y declaro que tú no naciste el 25 de diciembre. Declaro que tú naciste a fines de septiembre o principios de octubre, pero nunca el 25 de diciembre. Todos los que lo están haciendo tienen que reconocer la palabra de Dios en Cristo Jesús resucitado. Que Cristo no nació el 25 de diciembre. Cristo nació a fines de septiembre o principios de octubre. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Y yo me arrepiento de haber celebrado la Navidad, que es una fiesta pagana. Me arrepiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús de haber celebrado el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que es cosa falsa. Pero ahora yo conozco la verdad en Cristo Jesús. Y ahora, Padre eterno, pongo en tus manos mi vida, cuerpo, alma y espíritu, las pongo en tus manos, suplicándote las guíes en tu camino, Señor. Guíame en tu camino, Padre celestial. Hoy declaramos que quienes han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, y serán resucitados en Cristo Jesús para vida eterna con Cristo. Gracias, Señor, te damos, porque una vida más se ha salvado al aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Y le damos la bendición a nuestros hermanos en Cristo que se unieron. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, la palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Hermanos en Cristo de diferentes partes del mundo que vean este video, que Dios los bendiga y un año 2023 lleno de bendiciones en Cristo Jesús resucitado.
Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.